¿Está? Bien. Dijimos que existían diferentes métodos ¿sí? de ejecución de los pilotes. Había el método del CFA y el método del FDP. El CFA es el taladro, ¿sí? Que bota el hormigón por el pico, por el tubito que queda al medio, ¿sí? Y cuando sale ya está lleno de hormigón y lo único que se hace es meter la armadura. El FDP, que es el que nosotros estamos viendo acá, que no está muy claro su imagen, ¿no? Muy oscuro, ¿sí? El aparato este coloca un tubo entero, tiene la punta hueca y va perforando, ¿sí? No tiene la punta entera, sino que tiene la punta gruesa y eso empieza a desplazar, ¿sí? Y forza ese tubo dentro del suelo, por eso la máquina tiene que ser potente. Dentro de este se coloca el canastillo, o sea, es decir, el acero, se hormigona y después lo que pasa ahí es que la punta se abre y vuelve a salir, ¿sí? Y se abre. ¿Cuál es el método más práctico? El CFA. ¿Sí? El CFA es el que ustedes van a poder encontrar cotizaciones de diferentes empresas. El FDP solo Incotec lo tiene, creo que hay otra más que lo tiene, pero ya veremos qué inconvenientes hay, ¿sí? Con respecto al tema de cálculo estructural y cumplimiento normativo, ¿sí? El expander body, que sería la cabeza esa metálica que ellos generan, ya casi no se usa, ¿sí? Porque cuesta caro. Las capacidades que obtenemos con los FDP y los CFA son muy buenas, así haciendo que el expander body ya ni siquiera se use, ¿sí? Ya no es una opción. Era bastante caro. Ahora que ya lo tenemos estudiado, sabemos que cómo se comporta este tipo de pilotes en nuestra ciudad, eso será diferente para Cochabamba, será diferente para Tarija, Pando y demás, ¿sí? Aunque ya está estudiado, ¿no? En su función de los tipos de solos, pero siempre es bueno tener la experiencia local para sentirse seguros y decir, este funciona bien bajo estos parámetros. ¿Ven? Por ejemplo, aquí en Santa Cruz, el CFA tiene un dilema. Será muy bueno en su resistencia, ¿sí? Pero el meter la armadura muchas veces tiene una complicación, ¿sí? Hay árboles que tienen raíces profundas, ¿sí? Hay construcciones muy antiguas de rellenos y es ahí donde se traba. Por más que esto está relleno de hormigón, ya el hueco, que da perforación, igual se traba la armadura, ¿ya? Entonces siempre va a haber esos dilemas ahí y muchas veces es un tema de discusión con los dueños, con el supervisor o el fiscal, ¿sí? Pero hay justificaciones, hay formas de justificar la distancia de armado, como explicó el español en su video, se arma a los primeros 6 metros, ¿sí? Hay justificación. En la norma americana también, ¿quién lo hace, quién lo tiene bien detallado eso? El Instituto de Ingeniería, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, es decir, los militares. Tiene software igual especializado los militares en el tema de los pilotes y ellos tienen mejor estudiado, ¿sí? Siempre los americanos lo estudian, ¿no? Por eso siempre va a ser una constante referencia, ¿ya? Vamos a ver acá entonces, miren. Ya que hemos visto que hay diferentes formas, cada uno tiene un grado de desperdicio, el pilotaje con lodo bentonítico que todavía se hace acá en algunos lugares genera un 50% de desperdicio del hormigón, el CFA entre un 15 y un 20%, y el FDP técnicamente o sea, es más pequeño todavía porque es un tubo. Ahora, cuidado que hay que tener en obra. Si la obra es importante, hay que hacer un estudio, un control exhaustivo a los mixers, porque cuando se habla de volumen, de bastante volumen en los pilotes, que es harto lo que entra, ¿sí? Siempre hay cosas chuecas ahí. Hemos tenido un caso, yo les cuento, que se hizo con CFA y la empresa, por hacerlo bien, le dijo, bueno, queremos 250 de H25. La belleza, le vendió la empresa H25. Aparte, por si las moscas, el dueño le dijo, ¿sabe qué? Por cada mixer, aumentele una bolsa de cemento más. Por si las moscas. Muy bien, esto le sale tanto más una bolsa de cemento para cada 9 cubos. Ya, belleza. No importa, yo lo pago. Lo pago. Se hicieron las probetas y resulta que ni siquiera llegó a 180. ¿Cómo es posible que una empresa de premezclado no le pueda dar sus probetas a 250 más una bolsa de cemento por 9 cubos que le ha pasado? O sea, le ha puesto un adicional todavía. Si su receta funciona bien con 250 con más cemento, se supone que debe funcionar mejor.
¿Sí? No puede agarrar y decir, rompieron en 180. ¿Sí? 180. Entonces, ¿qué pasó ahí? La supervisión dijo, no, rompieron mal su probeta. Vamos a la empresa. Y la empresa supuestamente había hecho sus propias roturas sin que estén presentes los otros y decían que estaban bien. Y se hizo el problema, me invocaron para que yo vea, tuvimos que hacer el peritaje de los pilotes vaciados. Cuando yo les digo, funciona, pero evidentemente hay un incumplimiento en el contrato porque se le paga por un H25, no por un H180. Entonces, ahora hay que decidir con cuánto lo vamos a sancionar a la empresa. Y la empresa dijo, bueno, sancióneme, o sea, pero yo lo voy a ejecutar a la empresa del premezclado. La empresa del premezclado asistió inmediatamente con 2 abogados diciendo que en la obra le pelaron y con sus 2 abogados para intimidar. ¿Sí? Y aquí viene la sorpresa. Dijeron, como ustedes nos han solicitado, hemos cumplido con su premezclado, todo lo que hemos dado los volúmenes, pero el cierre que se ha hecho es más 60% que hemos enviado. O sea, ya es un absurdo escuchar 60%, ¿cierto? 60% de desperdicio ni siquiera se da en las perforaciones con lodo bentonítico. Era un absurdo, una empresa que no era seria, quedaron mal, o sea, lo ejecutamos porque no puede agarrar y decir 60%. Esto no es una máquina Culinchi que hechiza ahí, es una máquina que viene certificada y se tiene estudiado sus porcentajes de desperdicio. ¿Sí? No puede decir 60. Podríamos decir, está entre 15 y 20, pero esta vez dio 25, ya belleza. Pero no 60%, es un absurdo, son cosas de niño que estaba haciendo el tipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos porque no se vació todo, ¿no? Todos los pilotes, sino que en las primeras roturas fue olímpico el error. Entonces, para las siguientes, ¿sí? Porque al final tuvieron que doblar, se tenía que certificar la resistencia y aparte ya había esa desconfianza. Entonces, lo que se hizo fue colocar una balanza, un sistema de balanza a la entrada de la obra, ¿sí? En un pavimento, para esas, ¿han visto han visto las balanzas donde pesan los camiones, ¿cierto? Son unos puentecitos donde van de hormigón con metal a los lados y hay unos gatitos ahí abajo y esos gatitos lecturan el peso, el camión tiene su peso, le quitan eso y ya tienen cuánto está cargado, ¿cierto? Existe eso en tipo bandas, como alfombritas, como las alfombritas de yoga, que ustedes seguramente han visto, las colchonetitas. Seguramente no me acuerdo ni el nombre de la empresa, por ahí me están dando un nombre. Hay hartas empresas que no son serias de premezclado, ¿no? Van cambiando de nombre también, cuidado ahí. Puede ser esa empresa, pero ya no existe y tiene otro nombre y es la misma. Eso está pasando constantemente acá. ¿Ya? Pusimos esa alfombrita, el camión tiene su peso, entonces ahí empezamos a controlar y nos miraban feo porque les hacíamos un control, ¿cierto? Entonces, esas cosas cuando los volúmenes son grandes, muchas veces conviene, ¿sí? Gastarse un poquito más en un control adicional. Había una señora que es la que alquilaba eso, que había sido la que alquila para la ABC, para hacer las inspecciones sorpresas en la carretera, para ver los pesos de los camiones en los ejes. Entonces lloraron los del premezclado y tuvieron que cumplir a rajatabla. Cuando los volúmenes son grandes, yo les puedo decir, voy a hacer mi casa y seguramente de un edificio va a salir parte de mis zapatas, ¿no? ¿Eh? Así funciona, y aquí en la China funciona así, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. La gente siempre busca procurar ganar más de la forma más fácil. Siempre, siempre así. Es muy pocas personas las que son honestas, ¿sí? Eso yo lo puedo contar con los dedos, las personas que conozco que son muy honestas. E inclusive puedo decir, una persona que conozco es Flanders, técnicamente, Los Simpsons. Le dije al arquitecto, tenga cuidado, porque no, es que me han dado más barato esto y se los voy a rebajar. Después van a decir qué bueno es el arquitecto, no, van a decir qué maleante es y que se hizo millonario porque nos meleó. Cabalito fue eso. Y lo demandaron todavía, aparte al pobre. ¿Sí? Y ante temas penales, ni siquiera era por estafa, incumplimiento de contrato y no sé qué más. Presentó al fiscal su justificación y se zafó, ¿no? Porque era una persona correctísima ese tipo. Pero imagínense, o sea, son contados con los dedos. Por eso uno tiene que hacer los controles.
¿sí? Bien, entonces es delicado el tema de los volúmenes. Hay que estudiar el tema de las resistencias también, hacer controles rápidos, ¿sí? Y buscar una empresa de premezclado que sea seria, ¿sí? Que sea seria. Ya los comentarios por ahí me están diciendo un nombre, ¿no? De unas empresas, ¿sí? Ven, tienen su currículo, le antecede antes que ellos se presenten, uno ya tiene sus antecedentes. Bien, entonces esos cuidados hay que tener en obra. Veremos acá que hay que generar el pilote en nuestra interfaz en CIPE. Cuando le dije pilote, voy a darle a cancelar acá, miren. Seleccionamos el pilote, venimos acá, y acá tenemos pilote y pozo romano. El pozo romano son los tubulones que nos dicen que está en la norma brasilera. Ahora, por tantos reclamos, porque los de CIPE, yo les dije, son muy normalistas. Si no está en la norma, no lo hacen. Entonces, tantos reclamos que decía, ¿y por qué cuando le pongo la NBR del Brasil aparece esta opción? Porque sí tienen una norma los brasileños. Ah, pero yo quiero que tenga la mía. No, pero no tienes una norma, en tu país no tienes esa norma. Entonces fue tal el reclamo que al final lo tuvieron que hacer los CIEs de CIPE. Hay prueba de que si ustedes reclaman en masa, CIPE lo va a hacer. Entonces, en pilotes, aquí no hay nada, lo añado acá, voy a hacer uno nuevo, añadiéndolo. ¿Está? Le diré pilote de 40 centímetros. Vamos a hacerlo así. Pilote diámetro igual a 40 centímetros. Longitud, vamos a decir 18 metros. P admisible va a ser igual a 40 con 18 metros. Probemos con 90 toneladas. 90 pilotes. Diámetros que hay comerciales. El CFA viene. El que más se usa, 40, 50, 60, 80. Eso es lo que ustedes van a encontrar en Santa Cruz. 40, 50, 60, 80. ¿Sí? Hay una empresa que tiene 45. ¿Sí? Recuerdo que hay otra empresa que tiene 35, pero 35 vamos a ver que no es solución. 35 sería para casitas chicas, pero aquí no hacemos pilotes para casitas chicas. En Brasil es casi general, ¿sí? En algunos sectores, en algunos estados de Brasil, donde se utiliza todo con pilotes desde vivienda de 2 plantas. Son unos pilotines que se colocan. ¿Sí? Bien. Entonces, lo normal es 40, 50, 60 y 80. Se supone que debe haber para 100 y 120, que son los CFA. Creo haber escuchado que había una empresa que tenía 100, ¿sí? De 1 metro de diámetro. ¿Sí? Había una empresa que tenía esa, la punta es la que cuesta, ¿no? Y la potencia de la máquina tiene que estar relacionada para poder perforar. Entonces, normalmente es 80, 80, 60, 50, 40. Los FDP vienen con 32 centímetros y creo que hasta 40, ¿sabes? Pero normalmente el que siempre ofertan es 32, ¿sí? 32 es el que más van a pillar oferta, porque solamente una empresa lo tiene. Entonces, 32 de diámetro. La pregunta es, ¿por qué 32 y no los otros? Porque resulta que ese 32, ¿sí? En el tema económico se quiere igualar, porque el FDP es más caro que el CFA, pero el de 32 quiere igualar el precio de 40 y supuestamente tiene un pelo más de capacidad. Pero veremos que en el tema geotécnico no, o sea, está bueno eso, ¿no? En el tema geotécnico. Eso no lo vamos a discutir. Si lo prueban, hasta con prueba de carga, belleza, no pasa nada. Ahora, el tema acá viene a ser como un tema estructural del elemento, del cabezal, no del pilote en sí. ¿Ya? Acá diremos 40 milímetros circular, 40 centímetros, es decir, 400 milímetros. Puede ser circular o cuadrado. Los cuadrados no los usamos, los perforados, los hincados por vibración o por golpe directo. ¿Sí?
¿Ven? Ahí asistente del ingeniero, ¿sí? Me está diciendo, nosotros tuvimos en el edificio que yo estuve haciendo, tuvimos un problema con las plantas en las losas, digo, ¿no? Al nivel 4 ya les estaba faltando 34 metros cúbicos de hormigón, o sea, su cierre estaba en 34 cubos más, y eso no se pudo hacer, ¿ves? O sea, no se puede explicar. Por lo tanto, se puso un problema feo y para los próximos niveles en adelante ya comenzamos a vaciar con otra empresa. Yo les puedo decir una empresa bien, bien seria. Ah, Cimentatec tiene 35 centímetros. Sí, pero vamos a ver que no es solución. Ahorita vemos el por qué no es solución 35 centímetros. Yo ni loco utilizo 35. 40, 60, 80 es lo que yo uso. 50 me ofreció, me acuerdo, Cimentatec. ¿Sí? Sí, luce 50, sí. Pero normalmente es 40, 60 y 80. Y vamos a ver que vamos a estar siempre entre el 60. El 60 va a ser la clave para nosotros. Yo les cuento otra experiencia del problema de los volúmenes de hormigón. Un mercado, eran un montón de bloques idénticos, chiquititos, 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 y resulta que en el primer bloque se vació bien y hubo un cierre de un cubo a 2 cubos, ¿no? Entre dos bloquecitos. Entonces no pasa nada. En los siguientes ya ni con 5 cubos podían llegar de terminar de vaciar. Entonces el arquitecto me llama y me dice, como era Collita, me dice, hermano, ¿qué pasa acá? No sé, mira, 5 cubos adicionales en cierre, ya pide cada bloque, me dice, ¿no? Y le llamo al encargado de la empresa, conocidísima aquí de Santander, venía a verle. A ver, ¿cuánto encierre va a ser esto? 5 cubos, ingeniero. A ver, mira aquí el largo del bloquecito. ¿Ves harto hormigón botado por un lado? Ay, no, me dice, no, no, es poco. No me mientas, dime. Sí, normal, me dice, ¿no? Ya, el otro lado lo veamos, normal. Veamos por dentro, a ver, no se ha roto ningún plastofor, ¿cierto? No se ha caído por ningún lado. No ha pasado nada, ya. Explícame los 5 cubos. No, es que seguramente no está bien calculado. Yo lo he calculado. Es que ya no quiero hablar contigo. Llámame a tu supervisor o llámame a tu jefe. Es que él es ocupado. Ya, suficiente. Vamos a hablar directo allá a la empresa. Entonces a la empresa lo citamos, llegó ya uno de más cargo, le dijimos, explíqueme por qué 5 cubos en esto. ¿Por qué antes era medio cubo? ¿Por qué ahora en el cuarto bloque, que es el mismo tamaño, son 8 tiendas, más 8 tiendas son 16 tiendas, ahora tengo que meterle 5 cubos? ¿Me lo puede explicar? Eh, no supiera, ¿no? Tenemos las fotos de todos los vaciados, no ha habido ningún accidente. ¿Cómo puede usted, su empresa, explicar eso? Lo vamos a hacer fácil, le vamos a reintegrar todo. ¿Ven? Es así, hay que cuidarse en esas cosas, ¿no? 5 cubos a ver por cuántos bloques que vamos a vaciar, ya no hay derecho, ¿no? ¿Ven? Entonces él dijo, se lo vamos a reintegrar, ¿sí? Terminó la reintegrada, ya, no queremos con usted, vamos a buscar otra empresa. Así como nos cuenta asistente el ingeniero, sucede. Esas experiencias hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Para eso, por ejemplo, tenemos, miren cómo yo le hago propaganda a CIP, un software gratuito. Vamos a buscar BinServer Store. Por acá hay uno, mediciones y presupuesto. Vamos a ver acá. Creo que este Quantities es. O hay uno que está por acá. Después se los voy a mostrar. Este software es para coladas, es decir, para que ustedes puedan calcular el volumen de hormigón, ¿sí? A pedir. Y resulta que este software, ustedes pueden pedir el modelo 3D de IFC de CIPE, no le están pidiendo el modelo de cálculo, ¿sí? Ustedes le piden ese modelo, ¿sí? De IFC, lo bajan con el programita de coladas, le llaman los españoles, nosotros le decimos hormigonado, ¿cierto? Entonces, con ese software, ustedes calculan el volumen, inclusive pueden hacer los recortes de las partes que ya están vaciadas, ¿sí? Hacen los recortes y él automáticamente le va a dar el estimado de volumen a pedir, ¿sí?
Y con eso ustedes pueden hacer un control. Miren que tiene hartísimo. La mayoría de estos software son gratis. Tienen que entrar ahí y verlo, cuál de ustedes de esos les sirve. Para cálculo de climatización de diferentes empresas están gratuitos. Se los voy a buscar, miren que son hartísimos. ¿Sí? Son un montón. Colada, si no me equivoco, es. Entonces ahí se puede. Ya. Se puede calcular el volumen. Se puede calcular el volumen. ¿Sí? Vamos a cerrar esto de acá. Para hacer un estimado. Ahí me preguntan por qué habla de los 6 metros. Bueno, resulta que las tensiones, la descarga se hace a través de la fricción que existe entre la superficie del pilote con el suelo. Entonces las tensiones son más elevadas al inicio y después se va distribuyendo cuando funcionan por fricción. Cuando funcionan por punta son diferentes. Cuando un pilote funciona por punta, tiene que estar armado en la totalidad de su altura o su longitud del pilote. Su totalidad. Cuando un pilote se lo trabaja como muro pantalla, que eso es lo que vemos en nivel 3, se lo arma en su totalidad. Cuando un pilote trabaja por fricción, que es lo que nosotros tenemos acá en la ciudad de Santa Cruz, ¿sí? La transferencia de las cargas se lo hace a lo largo del fuste, es decir, a lo largo de las caras del pilote. Y se supone que en función de la profundidad, ¿sí? Al comienzo es más alto y se va distribuyendo, se va expandiendo la transferencia del bulbo ese de presiones que se genera, ¿sí? Entonces, se tiene que estimado que a partir de los 6 metros u 8 metros, los americanos creo que dicen 8 metros, los españoles dicen 6 metros, ¿sí? Hasta ese punto, ya las tensiones del hormigón son más que suficientes, su resistencia es más que suficiente para soportar la transferencia de la carga. Es decir, por eso que los primeros 6 metros son los que requieren realmente armadura. ¿Que es discutible eso? Es discutible. ¿Sí? Es discutible, ¿por qué? Porque sabemos que un cabezal grande a un cabezal chico genera una presión lateral. Esa presión lateral hace que mi pilote se flexione. Y al flexionarse mi pilote, si no tiene esa armadura de soporte adicional para la flexión, se va a quebrar el pilote. ¿Ven? Pero eso es un estudio suelo-estructura. ¿Quién lo hace eso? El TQS. ¿Sí? Miren cómo es el software. Ya que me están insistiendo con esa pregunta ahí en el... Sí, lo vamos a ver, miren. TQS. Por eso es caro este programa. A ver, aquí. Vamos a ver. ¿Dónde anda este asunto? Productos. ¿Ven? Estos son sus paquetes. Y acá tenemos solo estructura. Ahí está. ¿Dónde anda este asunto? Entendido información, flujogramas, criterios, proyectos, diseños, radial estaqueado. No, ¿dónde está? Estacas. Tengo que volver a practicar mi portuguesiño, ¿no? ¿Dónde anda este asunto? A ver. Antes era más, vamos a decir, como decir, más, más amigable su... Aquí está, en teoría. Estacas, recalques. Esta es la teoría con la que se hace, pero hay un gráfico, un GIF que me muestra. Eh, saco un ojo. Esto es lo que hace el software automáticamente. Vamos a ver, desde el comienzo, aquí debe estar. Estas son las ecuaciones. Este es otro mundo aparte, ¿no? Uno tiene que dedicarse a eso. Claro que por cultura general en cálculo de estructuras tenemos que saber qué es lo que hace para ver que lo que el especialista nos está entregando sea correcto. ¿Ven? Ahí está todo el proceso. ¿Dónde anda esta vaina? Había un GIF bonito.
donde me mostraba todo el detallito. Debían ver sus manuales de manejo de este software. Así como este era el GIF que tenía. Vamos a ver, a ver, a ver. Ahorita denme en cancha un ratingo de paciencia que yo lo pillo. Estos son los tubulones, ¿ven? Están las formulaciones. Ahí nos muestra, ¿no? Miren. Consideraciones apenas armadas. Ahí está. Pero hay uno que está... siempre con dibujitos mejor se entiende. Porque es simplemente entender el concepto y después ya pueden ustedes estudiar. ¿Sí? Ahí está cómo lo modela. ¿Ven? Los pilotes. Eso yo quisiera que sí haga. Miren que no sale el bendito. Al final no salió, miren. Bueno, resulta que los pilotes grandes, los cabezales de los pilotes, generan esa presión y se genera una flexión. Este software, ¿sí? Que es si es que se compra aparte, ¿sí? En la versión plena sí viene, ¿sí? En la versión plena sí viene. Entonces, este software, ¿qué hace? Miren aquí, tal vez aquí está, ¿verdad? Aquí está, ¿ven? Aquí está. Había uno animado que era más bonito. Entonces, entre un cabezal, por ejemplo, entre un cabezal y otro, lo que hace es que el cabezal grande presiona al cabezal chico por las cargas que le llega, ¿sí? Y resulta que esa interacción entre los cabezales se considera y se genera una flexión sobre los pilotes, ¿sí? Una flexión. Y esa flexión en los pilotes necesariamente tiene que tener una armadura para poder ser soportada. Aquí podemos ver la profundidad con precisión, miren, de la flexión que se da en el pilote. Se genera unos resortes que en portugués son las molas, ¿sí? Se generan esos que me representan la capacidad del suelo, tanto vertical como horizontalmente. Ahí están todas las normas, todas las metodologías de Auqui Veloso y demás, ¿sí? Que son los brasileros destacados en cimentaciones. Yo tengo todos sus libros de Auqui Veloso y también tengo los libros de Urbano Rodríguez, que es muy bueno. Eh, Ahí les muestra toda la metodología de cómo se calculan las capacidades de estos resortes en función del tipo de suelo y en función de los estratos. ¿Ah? Se modela y este software considera las presiones y se genera la flexión. Esa flexión, ¿sí? Se toma en cuenta en el pilote y se arma de esa manera. Con eso podría decir con precisión si son 6 metros, si son 4 metros, si son 8 metros, con los que necesariamente tiene que llevar la armadura. ¿Ven? Hay formas precisas, pero hay otras formas que son más sencillas de calcular directamente, ¿sí? La transferencia de las cargas y hasta un punto en el que el hormigón solo pueda soportarlo y hasta ese lugar llega la armadura. Por eso hay una regla, es los primeros 6 metros son los que se arman. ¿Ven? Hay otros que dicen son 8 metros. Lo que podríamos hacer es ir con un software especializado. No solamente es esto, ¿no? Sino hay otros que son más sencillos, poder determinar cuánto es la presión, ¿sí? Y poder saber hasta cuántos metros se tiene que armar. ¿Ven? Ahí está, ya le despejamos la duda a Grover Lovera, que pregunta interesante hace. ¿Ven? Sigamos acá entonces. Hemos creado esto, le diré que son 90 toneladas de capacidad. Sistema sísmico y accidental, eso sí es un valor incrementado. Eso lo determina también el especialista. Yo en estas cosas casi ni me meto. Directamente yo hablo con los técnicos especialistas. Tengo varios amigos que son máster en esto.
¿sí? El uno tiene su papá que es doctor. Después tengo desde España soporte técnico directo con una empresa que hace esto. Entonces ellos me hacen el trabajo de darme esa capacidad. Entonces vamos a decir que 90 por 1.35 es 121. 120. 120. La separación de los pilotes. Este es un tema interesante. En función de la separación de los pilotes está la capacidad del efecto en grupo que se tiene de los pilotes. La carga que nosotros determinamos del pilote viene a ser en la carga unitaria, es decir, para un pilote, pero el cabezal siempre trabaja en conjunto. Entonces, ese conjunto, ese grupo, el trabajo en grupo que hacen en conjunto es menos eficiente por la cercanía. Pero nos dicen los libros de mecánica de suelo y de fundaciones que si nosotros separamos a 3 veces su diámetro, el efecto grupo ya no es determinante. ¿Sí? De que va a haber, pero ya no es determinante. Eso es lo que nos dicen. Ahora, hay la ecuación de California, creo que se llama, ¿no? La que les decía, M por N, ¿sí? Que nos permite determinar cuánto es la eficiencia en grupo y yo tendría que bajarle ese valor para la eficiencia. Pero los libros nos dicen, si yo utilizo 3 veces su diámetro como separación entre pilotes, no debería haber este efecto. Los pilotes que trabajan por punta pueden estar a menos separación de 3 veces menos, o sea, 3 veces es el mínimo de separación. Si ustedes le ponen, los pilotos trabajan por punta, directamente pueden poner menos separaciones, ¿sí? Porque al final es que están trabajando como una columna. El pandeo es el que va a hacerle sonar a ese pilote, ¿sí? Su capacidad como elemento estructural. Ahora, veamos acá, dice separación máxima, como es 40 centímetros por 3 sería 1200, ¿sí? 3 veces. Ya está, ya definí mi pilote de 90 toneladas, le doy penetración. ¿Qué viene a ser la penetración? La penetración del pilote viene a ser esto, miren, y es importante. Este va a ser mi cabezal y nosotros lo que hacemos es dejar, este es el pilote y supuestamente lo que nosotros hacemos es que está articulado, ¿sí? Y los pelitos de la armadura salen así. Salen así. La penetración viene a ser esto. Esa distancia de la cabeza del pilote. ¿Por qué es importante? Porque SIPE se las pide. Sencillo, es que SIPE necesita ese dato para poder determinar a qué distancia va a estar la armadura. Así. Para eso es lo que él requiere. El valor de penetración, que es lo que nosotros tenemos acá. Ese dato que nos solicita está en este punto. Así. ¿Ven? Entonces es el pedacito de la cabeza del pilote que va a entrar macizo, ¿sí? Y ahí es donde va a sentar la parrilla, ¿sí? Es ahí donde va a sentar la parrilla. ¿Ah? ¿Se entiende, cierto? No está muy difícil. Ya lo vamos a repasar después. Listo, le doy a aceptar. Ya he creado el pilote, puedo hacer varios pilotes. Por ejemplo, voy a hacer rápido otro. Le diré añadir, o inclusive puedo decirle copiar. ¿Ven? Copia de pilotes acá, ya lo copié, aquí está. Y acá le digo 60 centímetros. Y acá le diré que este vale 120 toneladas. O 125 toneladas, le vamos a decir, 125. Este va a ser 600. Este va a ser 1800. ¿Sí? Este de acá, 125. Y este, a ver. Recuerden, ese valor nos lo da el especialista. Yo le estoy poniendo un aproximado. Puede ser menos inclusive porque el suelo puede ser sensible a liquefacción y puede tener menos capacidad, ¿no? Por eso se lo dejamos al especialista. Ahí está, aceptar. Tengo dos tipos de pilote. Normalmente es 10 centímetros la penetración. Eso también va a variar en función de la agresividad del suelo que ustedes tengan. Eso también, ¿sí? Hay, en función de la agresividad del suelo, se tiene eso. Se puede hacer tratamientos diferentes, recubrimientos ahí, pero eso hasta 15 centímetros yo he visto. 20 máximo será, pero 15, 10 centímetros es lo normal que vemos. ¿Sí?
Se supone que a mayor diámetro se supone que debe haber más penetración, ¿no? Porque tiene que ir relacionado a al diámetro. Pero está entre 10 y 20 centímetros la penetración. Ingeniero, ¿cuál es la longitud mínima de empalme de los fierros en el pilote, en el cabezal? Vendría a ser directamente la longitud de empalme del diámetro que ustedes están usando. ¿Sí? Por eso muchas veces se doblan los fierritos, ¿no? ¿Sí? Se los dobla como patitas de columnas también. Se hace así. ¿Sí? Longitud de anclaje sería. Nada más. ¿Listo? Ya están. Normalmente por la altura del cabezal que tiene, sobra, ¿no? Sobra la altura del cabezal para que vaya recto. Le vamos a dar, escojo el de 40 centímetros, le doy a aceptar. Ahora que tengo seleccionado el de 40, porque tengo dos, ¿no? Voy a usar uno de 3 pilotes. Este. Le voy a dar a aceptar y le pongo ahí. ¿Listo? Así. A ese. Ahora, ¿cuál es el detalle? Yo no sé cuánto de carga le llega. ¿Cómo puedo saber cuánto de carga le está llegando a esta cosa? Belleza. Vamos a ir para acá. Tenemos una opción en la impresora. Es el pilar 4. Buscamos acá. Buscamos. Esfuerzo de pilares. Este de acá. ¿Sí? Esfuerzo de pilares. Ahí está. Nos aparece, dice que hay muros que no están cumpliendo al 100%. 90 es el mínimo. No importa, le vamos a cerrar. Lo que yo quiero es simplemente este listado de, ¿dónde está? ¿Dónde está? Arranques. Este de acá es. ¿Ven? Arranques. El arranque viene a ser donde inicia la columna. Entonces les doy a aceptar y me enfoco en el pilar 4, C4, 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 C4. Ahí lo tengo a medio, miren. C4 dice le llega a 166 toneladas de peso propio, 273 toneladas de carga muerta, 89 toneladas de sobrepeso y por viento le llegan máximo 3.96, ¿no? Entonces yo puedo agarrar y decir, bueno, 3.96, puedo hacer así rapidito, con solo los normales, 3.96, unos 160.31, 273.11 y 89.78. Sumo. Tengo 500 toneladas ahí. Ahora, esas 500 toneladas tendría que multiplicarlo por un valor aproximado de un 5% para tomar el peso del cabezal, pero eso es lo de menos. Vamos a agarrar eso, le diremos entre 90 toneladas que tengo de mi pilote de 40 centímetros y necesito 5.9 toneladas. Entonces, ya tengo un aproximado. Voy a decir que quiero con 4. Miren. Si le digo 3 y vengo aquí, elementos de cimentación, editar, ¿está? Le digo dimensionar. Ah, aquí está, miren. Extrude 3D dice aquí. El Extrude 3D es el software que ellos han desarrollado, fruto de la investigación del método de elementos de bielas y tirantes, respaldado por elementos finitos. ¿Sí? Contrastado, vamos a decir. Este está así, ¿ven? Ahí dice Unión Europea, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Universidad Politécnica de Valencia y CIP Ingenieros más el CDTI, que esta es una empresa, creo que es de métodos numéricos o de laboratorios. ¿Sí? Ahí está. A ver, dice aquí, Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial. ¿Ven? Ahí está. Le damos a aceptar. El programa genera un modelo de bielas y tirantes. Ahí está. Ese modelo de bielas y tirantes, para cada tipo, para cada situación, va a variar. Miren. Ahí está. Aquí no se nota mucho, pero aquí a este ladito vamos a buscar. Ah, me saco un ojo. Ahí vamos a ver. Aquí quiero hacer un acercamiento. Ahí, miren. Ah, me saco un ojo. Ah, no me deja, ¿no? Cuando ustedes lo usen, van a darse cuenta que la flechita, esta que está acá, se va moviendo un poquito. ¿Por qué se va moviendo un poquito? ¿Ven? Se va moviendo, va pestañeando. Eso es por los momentos que le llega por viento. Se va desviando. No quiere decir que está centrado, está desviado por los momentos que le llega. Ahora,
Borramos acá. Este es el modelo de bielas estirantes que hizo. Ya, belleza. Si le digo comprobar con las medidas que están puestas, miren que el programa automáticamente ha puesto un metro, no me va a convenir. Le voy a dar dimensionamiento y le voy a decir que lo haga por completo. Este es el detalle, miren. Se mueve un poquito la flecha naranja, sí, correcto. ¿Ven? Este es el problema. 1,45 m a calcular el programa que es necesario para ese cabezal de 3 pilotes. Yo le voy a buscar uno. Un arquitecto que me pasó unas imágenes, las fotos de sus fundaciones. Realmente ahí podemos ver que el ingeniero que ha manejado, ha hecho ese cálculo estructural, aquí está, ¿ven? Lo malo que el WhatsApp, aquí está. No quiero mostrarles el nombre para que ustedes ni se enteren el nombre del ingeniero, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ese es un proyecto. El ingeniero yo creo que no le va a hablar más, ¿no? Yo estoy haciendo ya 1, 2, 4 edificios ya para esta empresa, después de ver esta situación. Miren lo que hizo el ingeniero ahí. Esto tiene subsuelo, planta baja y 4 pisos encima, más terraza. Es un cabezal de 3,60 m por 3,60 m por 2,15 m, 2,15 m de altura. Y el otro tiene 2,10 m. Y resulta que abajo, abajingo de esos 4, hay otro. Ahí está, miren. 1, 2, 3, 4, 3 por 4, 12 pilotes le metió, al otro igual le metió 12 para subsuelo, planta baja, 4 pisos más y una terraza. 290 por 2, por 390 por 220 de alto, el otro es 290 por 390 por 230 de alto. ¿Cuánto de volumen de hormigón es esta cosa? Y ¿saben qué? Yo le digo, pero si yo sé 1,65 de pilote de altura para 13 pisos, Leo, ¿no? Planta baja y 13 pisos encima más terraza. Bien. Y le muestro, ¿no? Esto funciona así. Pero bien. Y se lamentaba porque yo lo hice igualito como en los planos, ingeniero. Le metí todo así como está, dijo, ¿no? 2,9 por 3,9 más 2,3 lo multiplico y lo multiplico. 26 metros cúbicos le metió, ¿sí? A ese cabezal. El otro es 2,9 más 3,9 por 2,2. Multiplico, 24 cubos le metió a ese otro. ¿Cuánto debería tener ese pilote, ese cabezal? 1 metro. No debería tener más. 1,20 m le vamos a decir, ¿ya? Entonces vamos a sumar esto. Sumamos eso. 2,90 por 3,90 lo multiplico por 1 metro es 11 cubos. 2,90, por 1,20 dijimos, ¿no? 1,2. Vamos a decir así, 1,25, para no decir, escucha, qué capo el ingeniero lo hace más delgadito. 1,25. Ahí está, 14 cubos. 2,90 por 3,90. Bueno, sería por 2 veces, sería, ¿no? Porque voy a hacer lo mismo. Ahí está, lo sumo, chao. Y le resto. 22,62 cubos por demás hay ahí. ¿Cuánto cuesta el cubo? A ver, asistente del ingeniero, por ahí está. Metro cúbico. 835 pesos un H25. Más 70 pesos por bombeo por metro cúbico. Entonces serían 900 pesos. 900 pesos lo multiplico, son 20,000. Entonces por 6,97 para que hablemos en dólares, son 3,000 dólares ahí, en esos dos. Y era, yo les cuento, un sembradío de cabezales ese edificio. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió lo que nos está pasando en este momento. 1,45 m para 3 pilotes. ¿Por qué hace eso el programa? ¿Sí? ¿Por qué hace eso? Porque está usando el método de bielas y tirantes. Ahora, si me voy a comprobación, me muestra todos los pasos que el software está haciendo, hasta en inglés. Y aquí, resistencia a los puntales, me dice, miren,
2.591 toneladas le llegan, Newton, en carga. Y acá le llega, lo que puede soportar es 1.000 apenas. Está con 150% por encima. Resistencia en las zonas nodales. Vamos a ver que dice 2.900 y 1.700 apenas soporta. Y en la capacidad del pilote nos dice 90 toneladas le llega, lo soporta y apenas, y le llega a 189, 184. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo acá? El software automáticamente busca una solución, pero fijándose que sean 3 los pilotes. Él no dice está mal 3, a menos que le digan comprobación. Pero ¿por qué hace esta altura? La altura es la siguiente, miren. Pese a eso está fallando todavía. ¿Qué es lo que hace? Voy a quitar estos de acá. Así. El programa, bajo la teoría del método de bielas y tirantes, genera una biela así. Le decimos biela a la parte que está comprimida, ¿cierto? Y acá le pondremos en rojo la parte que está traccionada. Ahora, el ángulo que forma esta de acá, en el María Fratelli también está, dice que es recomendable que esté entre 45 y 60 grados. Así, entre 45 y 60 grados. ¿Para qué es? Sabemos, ¿sí? Sabemos que si esta biela, teóricamente, si está así, sería compresión simple, ¿cierto? Y trabaja a su máxima capacidad. Si esto empiezo a inclinarlo, ¿sí? Si esta lo empiezo a inclinar de 60 grados, busco. ¿Qué pasa si está así? Es menos eficiente, ¿cierto? Cuando nosotros estudiamos las cerchas, sabemos que a menor pendiente, menos eficiente es la pieza. ¿Sí? Menos eficiente. Por eso, para que sea eficiente, tiene que estar entre 45 y 60 grados. Ahora, el software, como se ha contrastado, este método de bielas y tirantes se ha contrastado por elementos finitos, resulta que en función, escuchen bien esto, en función del diámetro, lo vamos a poner así, del diámetro del pilote y el tamaño del, ¿sí? Entre el diámetro del pilote y el tamaño de la columna, el software va a generar, ¿sí? Escuchen bien esto, va a generar una superficie, un volumen, así, ese volumen, así. Ese volumen me va a dar como resultado un área de la biela. Sabemos, por el método de bielas estirantes, sabemos cuánto es el valor de compresión que pasa por esa biela. Para calcular, escuchen bien esto, para calcular la tensión del hormigón dentro de esta mole de hormigón, de que es el cabezal, necesitamos determinar cuánto de área de la biela se va, con cuánto de área se va a verificar la biela. Entonces, hay un juego entre el diámetro del pilote y el tamaño del soporte para poder, y el ángulo que tiene este para que el software le asigne un área, ¿sí? A la biela, y con esa área se verifique la tensión, y con esa tensión se verifica que no supere la que puede dar el hormigón. De ahí viene que los famosos pilotes FDP, que son
de 32 centímetros de diámetro, o el que me explicaban por ahí que hace 35 en Cimentatec, no nos es conveniente para nosotros, no nos es conveniente, porque no es eficiente con respecto al cabezal, para garantizar su transmisión. Geotécnicamente, ustedes me dicen, pilote FDP es buenísimo, sí, buenísimo, pero normativamente, bajo los procesos de cálculo que nos permite ¿sí? nuestra norma, ¿sí? no son buenos. No son buenos porque el método de Biela le va a asignar un volumen, una área en función de su diámetro. Si el diámetro del pilote es pequeño, se supone que la área asignada de la biela va a ser pequeño y sus tensiones van a hacer que suene mi cabezal, o sea, falle. Y lo que tengo que buscar aparte es que el ángulo de la biela, si lo hago más pequeñito en la altura, más ineficiente va a ser, es decir, el área celeste va a ser más pequeña. Entonces, el área celeste va a ser asignada más pequeña, por lo tanto va a fallar y sus tensiones se van a disparar, ¿sí? Al dispararse las tensiones, no me cumple. Lo que voy a hacer es aumentar la altura para que empiece a ser más eficiente, por lo tanto el software empezará a colocarle más área, ¿sí? a la biela, porque es más eficiente a mayor ángulo. Y es por eso que el software, ¿sí? procura siempre colocar unas alturas que son olímpicas. Y esa altura es la que nosotros vemos como un absurdo. ¿Por qué? Porque él es el que está subiendo la altura del cabezal para poder asignarle, ¿sí? una mejor eficiencia en el área para la biela y su comprobación tensional. ¿Se entendió cómo es el problema? ¿Sí? ¿Quieren ver? Hacer prueba. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente, miren. Voy a agarrar acá y me voy a inventarme. Voy a agarrar y le voy a decir pilotes. Le diré editar este pilote. A este le voy a decir que va a ser de 24 metros y va a ser 120 toneladas. ¿Sí? Aquí ahora le digo 120 toneladas. Este me lo invento, 150 porque ni lo voy a usar. ¿Sí? Separación entre pilotes, 1.20, ya belleza. Ahí está, le digo comprobación. El programa, no definió el armado, se nos vamos a poner, para que lo dimensione. Ahí está. Vuelve a darme 1.45, pero esta vez voy a darle comprobar. Busco la resistencia, los pilotes. Miren, 120 a 184, belleza, está bien, no pasa nada. Pero la resistencia tensional sigue siendo 1000. Lo que les quiero demostrar acá, que la resistencia a los puntales sigue siendo 40 centímetros de diámetro del pilote. Es decir, que su verificación tensional sigue siendo la misma porque ha puesto 1.35, ¿no? O 1.45 de alto. Sigue siendo 1000 a 2500. Y el otro era 1900 a 2500, ¿no? A 2500. Vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está, 1700 a 2500. E inclusive ha bajado porque era, no, 1793, ¿ven? Sigue siendo el mismo valor. ¿Por qué no mejora? Porque está relacionado con el número de diámetros, con el diámetro del pilote y la altura del cabezal para asignarle la biela. ¿Cómo sé cuánto de área le está asignando? Aquí está todavía no cumpliendo la capacidad del pilote, entonces yo voy a ser más realista, le voy a decir 4 pilotes, ¿sí? Le voy a decir dimensionamiento, ¡pum! Ahí está. El programa que hizo, calculó un cabezal de 1,45 m, ¿sí? 1,45 m. Ahora, ese 1,45 m que ha puesto el programa automáticamente, ya le puso una armadura. Un edificio de 15 pisos me pasó uno de los revisores, mira qué hacen tus alumnos. Siempre se hacen la burla así, ¿no? Me llama. Mira la avería que hace tu alumno. Ni lo conozco, Leo, ¿no? No me sé los nombres de todos mis alumnos, tal vez así mi alumno, ¿no? Aunque lo dudo, ¿no? Porque aquí yo se los explico bien esto. Tal vez así del nivel 1, Leo, ¿no? ¿Qué pasó? Un edificio, vamos a decir que está por la FECPO, 15 pisos. 3,20 metros de alto el cabezal, para 15 pisos. Y renegaban lo de la sociedad, mira pues lo que hacen. Y así, con esta armadura, una nomás mandaron así, una sola armadura. Así tal como bota el CIPE. Pero ¿qué vamos a hacer, pues, ingeniero? Es una persona que simplemente le metió datos al CIPE y el CIPE, pues, no es ingeniero. El ingeniero es el que lo maneja. El CIPE simplemente es una herramienta.
El ingeniero es el que decide si está bien o no. No conoce los límites del software, como estamos hablando en este momento. Por lo tanto, no debe ser mi alumno porque yo explico bien esa parte. ¿Sí? Aunque no les guste a los de CIPE que yo les dé palo a su programa esto, a esta parte, se enojan ellos, ¿no? Si tú tienes que decir que es bueno. No, todo programa tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces, esta es una deficiencia que tiene el software. ¿Sí? Tiene un alcance, pero ¿podemos sacar algo bien? Sí, se puede. Por eso hay que saber qué es lo que hace. ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos el dato de que en función del diámetro del pilote, el tamaño del soporte, la altura que relaciona el ángulo de la biela, va a asignarse un área, ¿sí? Un área para la verificación de la biela. ¿Y para qué sirve esa área? Es para verificar resistencia a los puntales y resistencia de las zonas nodales. ¿Sí? Esos dos, el que verifica. La capacidad del pilote dice 120 a 139, no me importa, eso no pasa nada. Ahorita lo que quiero hacer es lo siguiente, miren. Voy a agarrar, entrar al Extrude 3D, me sale cada rato su referencia. Ahí podemos ver el volumen 3D del cabezal y dentro del cabezal podremos ver, ¿sí? El tirante aquí. Nos dice que dice fuerza calculada, compresión es positivo, tracción es negativo, 82.80 toneladas de tracción. Esto representa 24 centímetros cuadrados de acero. ¿Ven? Este 24, allá 24 centímetros. Acero ponerle no pasa nada, le ponemos el fierro que quieran. Pero el problema es que pasa dentro del volumen de hormigón. Para eso nosotros tenemos las bielas. Cuando ticamos una biela, ahí ustedes se van a fijar capacidad coeficiente de capacidad resistente 0.6, fuerza calculada en el elemento 193.15 toneladas, asignación, área asignada del elemento, miren, 103.279 milímetros cuadrados. ¿Ven? Esa es la relación que hizo entre esto, ¿ven? Si yo voy a procurar aquí, vamos a decir que esto es el área, así. Aquí está el área del, me saco un ojo con esto. ¿Ven? Ese es el área del pilote. Y lo que está haciendo el software es generar entre los dos un volumen. Ese volumen, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Ese volumen es el que nos va a generar esa área asignada. ¿Cuál área asignada? Esta que estamos viendo. ¿Ven? 103.279 milímetros cuadrados. Eso es lo que hace el software. ¿Cómo puedo saber cómo hace el software? Aquí tenemos uno chiquitito que nos muestran, ven, el 3D del modelado de las bielas y tirantes. Miren que aquí cualquier cosa hizo, vamos a ver por acá, aquí, y le decimos, ahí está el modelo. Si me acerco, ahí está la biela, ¿ven? ¿Vieron? Se ve en plomito, ¿cierto? ¿Se nota? ¿Sí? Esa sería la biela. Observen bien cómo está relacionado, ¿ven? Con el soporte, la columna que llega, y cómo salen las bielas hacia los pilotes. Entonces, está en función del diámetro, sección de la columna y diámetro del pilote. Relacionando su altura para ver el ángulo que tiene de mi biela. Ahora, 103.000, ¿no? 103.000. Miren lo que yo voy a hacer. Voy a agarrar y le voy a decir, de una vez vamos a trabajar con uno que es un pilote de cabezal de 5 pilotes. Aquí está. Este. Tiene uno al medio. Le vamos a dar dimensionamiento, le damos a aceptar. Ahí está. ¿Qué es lo que hizo el programa? Otra vuelta le plantó 1,35 m, ¿sí? Y acá le diré, a ver. Recuerden, este es un edificio de 14 pisos. Planta baja y 14 pisos encima. Le digo comprobar. Aquí ya puedo ver 120 toneladas le llega, soporta y le está llegando 112. Entonces ya estoy bien con la capacidad admisible de mi pilote. La resistencia de los puntales, eso es lo que me llama la atención. Dice 1600 le está llegando
y está soportando 973. No soporta más. No soporta menos de 1000 y le está llegando 1600 en capacidad de los puntales. En los nodos, resistencias nodales, que sería en las intersecciones, ¿sí? Puedo ver que le llega 1600 y poco menos de 1000 también. Ahora, el área asignada, esa es la cosa. Cierro acá, le digo modelo 3D, aceptar, busco, veo el área asignada acá, dice que el área asignada es 101.568. 101.568. Ahora miren lo que yo voy a hacer. ¿Qué pasa si yo agarro acá y le digo que sea 120? Ahí está, 120. Le bajé a 120 la altura. Le digo comprobar. Reviso. Antes era 1600 lo que le llegaba, ahora es 1800. Antes soportaba casi 1000, ahora solo 861. Es menos eficiente, ¿sí? Está más crítico. Aquí tengo 1800, se disparó de 1600 y solo 908 soporta. Ahora, si me voy a ver mi Stru 3D, era 101.000, ¿no? ¿Sí? Ahora es 89.852 milímetros cuadrados. Le puso menos eficiencia. Su menos eficiencia se representa con una asignación menor de área para comprobación de tensiones en las bielas y en los nudos. ¿Ven cómo está relacionado? Ahora, solución sería meterle 32 centímetros de diámetro a los pilotes o meterle 35. No ven, ¿cierto? Meterle 1,45 m de alto a un cabezal así, está mucho. ¿Sí? Está mucho. Meterle 24 metros de pilote, es complicado hacer 24 metros de pilote. ¿Cómo está relacionado en nuestra ciudad? La capacidad del pilote es netamente por fricción, nos dicen, ¿no? Por fricción trabaja. Entonces, si no me da con 40 centímetros de diámetro, tendría que estar apuntándole a un cabezal de 60 centímetros de diámetro, un pilote de 60 centímetros, y ese pilote de 60 centímetros será de menor longitud para llegar a los 120. Ya no serán 24 metros, tal vez serán 18, tal vez serán 15. Eso me lo dirá el especialista, pero obviamente va a ser menos longitud porque tiene mayor diámetro. Al tener más diámetro, se supone que mi asignación de área va a ser mayor, ¿cierto? Entonces, la clave aquí es el diámetro del pilote. Aquí puedo determinar que realmente mi cabezal con 60 centímetros, con 40 centímetros no me está dando. Entonces aquí voy a alterar el de 60. Ingeniero, si quiero practicar calculando solo un pilote para practicar, solo puedo cargar una columna y una carga puntual, sí. Una carga en cabeza de pilar que tiene una opción en CIPE y poder hacer el cabezal que uno quiera. No solo con un pilote, sino el que ustedes quieran. ¿Sí? Ahora vamos a ver aquí. Le voy a alterar un poquito, le diré 18 metros y me voy a inventar este valor a unos 150 toneladas. 150, le voy a poner 180, así, no pasa nada. Así. Aquí, por ejemplo, está mal. ¿Por qué está mal? Porque cuando le dije los pilotes, aquí le dije 1,20 m, sería 1,80 m, 1,80 m, 3 veces el diámetro, recuerda. Ahora sí, le voy a poner de 4, así. ¿Ven? Veo a ver los pilotes, 1,20 otra vuelta, se me está revelando esta vaina, 1,8, 1,8. Ahora sí, le diré dimensionamiento, aceptar, y el programa dimensionó y me está dando 165 centímetros altos. Recuerden que con el de 40 centímetros me dio 145. Le voy a dar comprobar. En comprobar, observen que dice 150 toneladas a 144. Está bien. Los puntales, 1700 a 2300. Y la capacidad nodal dice
2.800 a 2.300. En 2.300 le está llegando y 2.800 está aguantando, soporta. Ah, está belleza. Se dieron cuenta que ni siquiera revisé cuánto de fierro necesita porque fierro, acero es acero. Lo que tengo que hacer es ver que el hormigón no reviente internamente. Entonces, aquí está fallando. Pero lo que yo quiero es lo siguiente. Le voy a agarrar y decirle, este no, este de aquí, geometría. Geometría. Le diré 140 aquí. ¿Sí? 140. Le digo comprobar. Miren, ahora sí, resistencia de tensores, eso me vale porque eso es fierro, acero. Este de aquí sí es el que yo necesito. Dice que aguanta 1.400 y 2.500 le llega. Y ahora también está fallando los nodales, las verificaciones nodales, donde dice que 2.400 aguanta y 2.500 está llegando por un pelito. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer acá? El cabezal, yo quiero fijo 140. Porque para un cabezal de 4 pilotes, ya está bien, 1,40 m por el tamaño que este tiene, ¿no? Miren, 3 metros por 3 metros. Ahora, puedo agarrar, de ahí viene, que este cabezal, como es la torre, en materiales puedo decirle que quiero colocarle un mejor hormigón. Estaba trabajando con H25. Como es la torre, le voy a decir que quiero un hormigón de H30, 300. Recuerdan que yo les dije que los hormigones en los cabezales llegan hasta ser un H40, ¿cierto? Recuerden, estaban con 1,65 su diseño, lo bajé a 1,40 y ahora es un H30 de resistencia al hormigón. Le digo comprobar, busco los tensores, eso no interesa. Este de acá, 1.700 a 2.500. Subió un poquito. Ya mejoró esta parte del sistema nodal. ¿Ven? De la comprobación de las zonas nodales, pero la resistencia a los puntales sigue todavía fallando. Ajá. ¿Qué tendría que hacer? Pilote. Ah, no, este no es pilote, que tarda un montón. Ahora yo voy a decir, quiero un H35. Ahí está. Ya le cambié. Le digo comprobar. Reviso los puntales. Dice que le llega 2.600 es lo que aguanta y 2.500. El valor 2.500 es fijo. El que está mejorando viene a ser la resistencia del hormigón, por lo tanto mejora sus características de la capacidad del cabezal, ¿no? Con respecto a las bielas. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasaría si ya 140 no se puede, ni modo? Ya, le voy a aumentar 5 centímetros porque yo soy tacaño. Yo tengo que velar por la economía del dueño. Ya está, 1,45. Chan, listo. Le digo comprobar. Reviso. 2.136. Ajá, eso. Aumentarle otros 5 centímetros. 150. Comprobar. 2.200 al 2.400, ya miren. Ajá, está mejorando. Ah, ¿qué vamos a hacer? Geometría 150. 155. Comprobar. 2.200 a 2.400. Casi, casi, casi. Geometría 160. ¿Qué estoy haciendo al aumentar la altura? El ángulo de la biela está mejorando, ¿cierto? Al mejorar el ángulo de la biela, ¿sí? La asignación del área de la biela va a mejorar. El programa automáticamente va a hacer eso. Cuando le doy comprobación, reviso de nuevo, voy revisando un poquito. 2.340 a 2.358. Ah, qué desgracia, falta un pelito. Belleza, hasta ahí. Ese va a ser mi límite. No quiero hacer más de 160 centímetros. ¿Sí? ¿Qué sale más barato? ¿Hacer un cabezal más altito o meterle otro pilote? Porque si le meto otro pilote, se supone que las cargas de las bielas van a ser menores, ¿cierto? Si yo vengo aquí al Extrude 3D, ¿sí?
reviso esta biela y me dice que la carga que pasa por la biela es 219.62 toneladas. ¿Qué pasa si le meto un cabezal de 5 pilotes? Se supone que va a ser menor la descarga por la biela, por lo tanto la altura del cabezal va a ser menor, pero eso implica que tenga que meterle un pilote más, ¿cierto? ¿Se entiende, no? Miren cómo está la decisión. O hago un un cabezal de 1,60 m o le meto un pilote más. ¿O qué podría hacer para mejorar? Porque aquí no está, todavía no está. Miren, sigue fallando. Por un pelito. Ahí está. 2.340 a 2.358. ¿Sí? Por 180, por 18 kilonewton. Ustedes pueden decir, no pasa nada, ingeniero, ya está. No pasa nada. Belleza. Ahí está nuestro cabezal de 60 centímetros de diámetro. Lo que yo puedo hacer es ver acá, miren, vigas centradoras, entrar viga, le voy a dar que en los edificios, esto es normal, lo voy a arrostrar, así, en esas dos direcciones lo voy a arrostrar. Normalmente se amarra todo, es que no tengo cabezal acá para amarrar todavía. Entonces lo que voy a hacer acá, es quisquilloso el muro, ¿no? Voy a darle elementos, editar, le digo comprobar, vamos a revisar qué pasó aquí. 2.338 a 2.359 puntos, ha aumentado un poquito inclusive, porque está equilibrando del otro lado, tiene que ser entre ellos, tiene que compatibilizarse, no me está ayudando. En los ascensores sí me va a ayudar. Ahora, ¿qué más puedo hacer acá? Ya no quiero aumentar más su altura. Tendría que agarrar, este de aquí ya no puedo hacerlo, tendría que agarrar como última opción, decirle un H40. ¿Sí? Pero H40 me va a decir, ingeniero, eso no podemos usar en una obra de 14 pisos. Ya, belleza, no pasa nada. Entonces vamos a agarrar y le vamos a poner nomás H35. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica eso? Meterle un pilote adicional. ¿Sí? Le daré dimensionamiento, aceptar. ¿Sí? El programa ya me dice que debe ser 165 de alto, no importa. Yo quería ¿cuánto? 140, ¿no? Miren, otra vuelta voy a hacer el jueguito. Le digo comprobar. Ah, belleza. ¿Qué pasó aquí? Dice que con 140 le llega, aguanta 2.500 y le llega a 2.000. Ah, está mejor. En puntales, ¿cuánto es? 2.100 a 2.051. 2.131 a 2.050. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo agarrar y decirle 135. Y le digo comprobar. Aquí ya sonó. 2.055 a 2.100. Pero ¿cuánto de resistencia al hormigón estoy usando? Un H35. Bueno, entonces usaré un 250 nomás, ¿sí? O un H30, diría. Vamos a usar un H30 porque es una costumbre que tenemos. H30, ¿sí? Y le voy a poner 145. Le doy comprobar, veo mis puntales y mi puntal dice 1.800 a 2.000. Qué desgracia. Voy a agarrar y decirle geometría 150. Comprobar de nuevo. Busco otra vuelta. 1951 a 1964. Qué desgracia. Entonces va a ser 155. Comprobar. Ahí está. ¿Qué pueden concluir con todo el juego que yo he hecho? No se diseña el pilote, ¿ven? No le damos dimensionamiento técnicamente acá. No le damos dimensionamiento. Este no le damos para definir el pilote. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Tanteamos. Tanteamos con los primeros tres, ¿no? Con el cambio del pilote para aumentar el diámetro del pilote, la geometría para jugar con la altura y materiales para jugar con la resistencia del hormigón, que le da esa característica para mejora las características para verificar las tensiones. No me he fijado en ningún momento el acero porque acero es acero. Si el hormigón se revienta, no importa el acero, ya se fregó la pieza. ¿Ven? Entonces, este programa en el tema de cabezales pasa por un tanteo de comprobación. Ustedes tienen que tantear. No le dejen a él
¿Qué diámetro tiene el pilote? 60 centímetros. E inclusive, ¿qué hacen los españoles? Por ejemplo, porque en España este es el método que se utiliza, el método de Biela. Ahora en el método, en el código estructural sí dice que se puede usar el método de los momentos, ¿sí? Y además dice certificarlo y también se puede hacer por elementos finitos. Ya en su código nuevo que recién entra a partir, el próximo miércoles sale en vigencia obligatoria, ¿sí? Ayer discutía, por ejemplo, sobre la ley esta que anularon acá. En España, la ley antifraude, la ley que se anuló acá es a la de investigación de fortunas, algo, es a nivel mundial, ¿no? En España, el 10 de julio se aprobó esa ley que se llama la ley antifraudes y entró en vigencia el 11 de octubre del pasado mes. El pasado mes, el 11, ha entrado en vigencia en España. La ley antifraude, que es la misma que ha anulado, es un lineamiento a nivel mundial que se está exigiendo y la Unión Europea lo está exigiendo. ¿Qué nos va a perjudicar a nosotros? Que cuando giremos dinero, ¿sí? Si viene de un país que no tenga esa ley aprobada, vamos a tener que meterle un montón de certificaciones y muchas empresas no van a querer hacer negocio con nosotros porque van a decir, mucho tiempo tarda su dinero en llegarnos a nosotros, por lo tanto, no gracias, como los brasileros, ¿no? Oiga, le quiero comprar su software. Sí, ¿de dónde sos? De Bolivia. ¿Te lo giro el dinero para tu cuenta? No, porque tarda 4 meses en llegar si tú me pagas en dólares. ¿Y tú cómo hacemos? Venía a Brasil y págamelo en reales en mi cuenta del banco en Do Brasil. De lo contrario, no te lo acepto. Y ahí nos fregamos. Tengo que ir a Corumbá, pedir favores, una casa de cambio acá, que tengo un amigo, mandar el dinero mediante mi amigo que tiene una cuenta en Brasil, lo hace del Banco de Brasil, dentro supuestamente de Brasil, electrónicamente, ¿no? Lo paga al mismo banco, me manda el tiquecito de electrónico que le ha generado, se lo mando a la gerente, a mi gerente, a mi dealer de ventas, ¿no? Ella, la encargada, Beverly se llama ella. Entonces Beverly le pasa al gerente comercial y dice, mira, revisa eso, él se lo pasa al contador, el contador entra a la cuenta, que eso es un favor que me hacen todavía a mí, ¿sí? Porque son 2 pesos lo que yo le pago comparado con lo que venden todo el día, ¿no? Entonces él revisa y dice, ah, sí, Wilson pagó mediante su amigo de nuevo, entonces actualizarle su software y chan, me alquilan porque es un servicio anual que yo pago de un software especial que tengo. Miren la complejidad que se hace. Cuando era con llavecita, Wilson, no te podemos vender a Bolivia porque no queremos exportar, lo vendemos nacionalmente. Te lo mando a Corumbá, de Corumbá un amigo mío lo va a recoger, o sea, yo tengo que decirle a mi amigo que lo recoja. Lo irónico de eso es que mi amigo trabaja en la aduana de Brasil, entonces le digo, comete ese delito de ir y pasármelo a Puerto Suárez, empaquétalo en una encomienda y me lo mandas de Corumbá. Y llegaron mis 2 llavecitas. Ah, belleza. Miren el problemón, ¿no? Esa ley se aprobó en España y es a nivel mundial, ¿sí? Generado, promocionado por la Unión Europea y apoyado vilmente por Alemania. Alemania es el país que más impuestos paga en el mundo, ¿no? Entonces ellos han hecho ese tipo de normativa que nos los están aplicando y nos lo van a aplicar aunque no nos guste, ¿sí? Porque es una orden a nivel mundial que se está dando. Ahora, sobre esto, el código estructural también ha sido una tongada de leyes, ¿sí? Y les ha pillado por sorpresa, dice ACIPE, que salió, o sea, salieron muchas leyes estos meses, dice, ¿no? Y de repente, pum, apareció ahí el código estructural. El código estructural ahora nos permite calcular por método de las bielas, ¿sí? Por el método de las bielas. Entonces aquí, lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿sí? Es jugar con la altura. Jugar con la altura, jugar con los diámetros. Y resulta que los españoles dijeron, ¿sabes qué? Sabemos que el diámetro es la clave porque nuestra norma nos dice que tiene que tener un diámetro grandecito para que pueda soportarse. Prueba de ello, por ejemplo, que el Trical solamente hace hasta 5 pilotes. No hacía más su software, que es el rival de Zipe, porque allá hacen diámetros grandes. E inclusive dice, lo hacemos grande para evitar el error de replanteo de los pilotes. Sí, pero aquí no hacemos eso. Aquí hacemos un sembradío de cañahueca, pues le decimos, ¿no? Ah, bueno, pero tú sabes qué hacemos cuando nos toca así en el África, dice, ¿no? Allá en los países pobres, nosotros hacemos unos pilotes delgaditos, así,
¿sí? Delgaditos los hacemos los pilotes, me dice, ¿no? Porque en el África no hay equipos buenos, en sus países bien pobres, ¿no? Ustedes en Bolivia pueden hacer así, sin ofenderse, ¿no? Así hacen sus pilotes delgaditos y después cavan 3 metros y vacían ahí o encamisan 3 metros y le vacían hormigón con una armadurita. Y ese va a ser su diámetro nuevo del pilote ensanchadito. Y con ese ensanchadito ya pueden calcular y resulta que con eso su altura va a bajar. Y así ya se va a mejorar. ¿Se dan cuenta cómo hacen trampa los españoles? Que legalmente funciona. ¿Ven? Legalmente funciona. Interesante, ¿ven? En otros países, como esto que ellos me comentaban, hacen un pequeño encamisado en la cabeza para aumentar el diámetro. Y una vez que se aumenta el diámetro en la cabeza, puede reducir, ¿sí? Puede reducir la altura del cabezal. Miren cómo hay, ¿no? Las cositas que se van dando por el hecho que en la normativa no les permite usar ese otro método que sea el método de los momentos. Ahora sí, con la nueva ley que ha salido, que la que da de baja a EHE y otras 2 normas más, y entra en juego el nuevo código estructural. ¿Ven? Y tenemos que ir adecuándolo. Entonces, veremos a ver qué es lo que CIPE saca más adelante, pero ya sabemos cuáles son los límites y cómo se hace frente a esto. Falta todavía que hablemos de los ascensores, que ese es un tema bien delicado. Veremos cómo nos ayudan las vigas de equilibrio y haremos el ascensor grandango, que ni lo vamos a calcular, ¿sí? Pero vamos a ver una situación especial de las vigas de equilibrio, que en la cuestión de revisión en la sociedad de ingenieros, yo le digo, esta viga de equilibrio falla por corte. Veamos cuánto debe estar lleningo de fierro de estribo. A ver, revisemos. Fierro de 10 cada 20 de 6. No, eso está mal. Esa viga falla por corte. ¿Por qué? Por el pedacito que queda. ¿Ven? Eso vamos a aprender para la próxima clase. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. Nos vemos el próximo sábado. Sigan haciendo preguntas por el soporte, por el grupo. Si tienen alguna consulta entre semana, ahí lo pueden hacer para que todos puedan ver, ¿sí? Y la explicación que yo les voy a dar va a servir para todos. Bien, lo dejamos hasta acá. Nos vemos el próximo fin de semana.